Bueno, seguimos en este especial Quilombo analizando la agenda desquiciada, esa propuesta de futuro, ese futuro hipercontrolado que han ideado en Moncloa para que nos entretengamos hablando de estas tonterías y no analicemos lo que está pasando en realidad. Es decir, lo apuestan todo a largo plazo, al 2050, en lugar de resolver los problemas que tenemos ahora, que son muy graves, aunque el psicópata de Sánchez no se haya enterado. Y quienes conocen muy bien la agenda, no solo la Agenda 2030, sino esta agenda absolutamente delirante que ha presentado el gobierno con la ayuda de una youtuber y un tío de una secretaría, de una oficina en la cual hay una oficina en Moncloa que se encarga de diseñar el futuro para el 2050. Imagínense si hay algo más orwelliano que eso, en un momento en el cual nos están invadiendo por el sur y por el norte, porque lo de Cataluña también es de traca. Así que por eso necesito la ayuda de Fernando Paz y de Javier García Isaac, presentador de la inmensa minoría. Fernando en el Toro TV y Javier, el director de Radio Ya, como siempre un placer tenerles. Okay. Bueno, voy a empezar por Javier. Javier, hemos tenido esta semana, ha presentado Sánchez una de sus típicas, ya conocidas, ya aburridas charlitas de autoayuda, en la cual se regocija, se pavonea, hablándonos de lo que va a ser el futuro, un futuro radiante en el que el 2050, no sé si él todavía piensa que va a seguir mandando. En todo caso, a mí me parece una utopía aterradora. Hemos visto algunas pinceladas, como por ejemplo, bueno, olvídate de comer carne, una herencia pública para los jóvenes, una herencia que no sabemos quién la va a pagar, pero van a heredar seguro. Y otra serie de medidas disparatadas que por supuesto nos van a empobrecer más, porque esas medidas habrá que pagarlas, por más que los socialistas siguen pensando que el dinero crece de los árboles. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate lo que te digo, Luis. El globalismo, porque yo esto lo enmarco todo lo que es el globalismo, ha pisado el acelerador. Después del experimento de ingeniería social en el que han convertido ni más ni menos que la pandemia, la crisis sanitaria, después han entendido que es el momento de pisar el acelerador. Ha sido mucho más fácil de lo que ellos imaginaban inocular el miedo en la sociedad. Nos han limitado nuestras libertades, nuestra posibilidad de movimiento, nos han restringido la posibilidad de reunión, con quién nos teníamos que ver, reunirnos. Entonces, yo creo que esto era el experimento previo. Luego nos hablaron de la Agenda 2030. No contentos con esto va más allá, es la superación de esa Agenda 2030 y dice, no, vamos a marcar vuestras vidas hasta el año 2050. A partir del año 2050 es cuando empezaréis a ser felices. Va a haber un mundo feliz donde todos nos vamos a dar la mano y donde el que no acepte por el lado será expulsado de la sociedad. Están generando unas nuevas clases que van a ser élites y esclavos. Y luego todos nos vamos a convertir en elementos de producción para ¿cómo diría yo? Para que sigamos produciendo, para que seamos rentables. En el momento de que dejemos de serlo, pues tendrán que aplicarnos la eutanasia. Una serie nos están vendiendo como derechos o conquistas sociales una serie de tragedias, como puede ser el aborto o como puede ser la eutanasia. Es decir, todo esto nos lo están dando con un envoltorio porque con la idea de perpetuarse en el poder. Pero no ellos, sino la transformación de la sociedad. Quieren diseñar la sociedad como debe ser, estén ellos o estén otros. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Y esta es la gravedad. Es decir, nos están diseñando una sociedad a una sabiduría de que igual no son ellos los que están, pero que lo tenemos. Primero, nos manipularon el pasado. Eso era fundamental. Manipular el pasado, tergiversar. Y ahora hay que manipular el futuro. Claro, y ahora manipulan el futuro aquellos que han sido incapaces de darnos soluciones en el presente. Es decir, insisto que esto es muy preocupante, que esto es maquiavélico, pero que sobre todo han aprovechado la pandemia. La pandemia era un escalón previo, ¿no? Como decir, vamos a ver hasta dónde aguantan este experimento de ingeniería social. Les vamos a poner un bozal, luego se lo vamos a quitar, les vamos a joder la vida, les vamos a arruinar los negocios, vamos a ver hasta dónde llegan. Y eso ha sido todo. Y ahora han visto que dice, coño, esto es mucho más fácil
mucho más fácil de lo que nos podíamos imaginar. Y ahora dicen, y ahora les vamos a presentar cómo va a ser su futuro, que tengan paciencia. A partir del año 2050 es cuando serán felices. De aquí al 2030 van a transformar nuestra manera de transportarnos, de ir, no viajaremos, no, nos van a convertir en un mundo global donde seremos aldeanos periféricos, donde nosotros no vamos a tener la necesidad de tener hijos porque otros los van a tener por nosotros, de otros continentes. Es decir, es una aberración todo junto, porque, insisto, esto de la Agenda 2050 hay que englobarlo dentro de la Agenda 2030. Y dentro de la Agenda 2030 la pandemia ha sido un acelerador de todo esto, ¿no? Con lo cual, imaginaros hacia dónde vamos. No nos hablan de nuestro presente, no nos hablan de solucionarnos hoy, que es lo que está pasando hoy. No, nos hablan de que las soluciones vendrán en el año 2050. Se trata de transformar la sociedad, estén ellos o no. Es que escucha, Javier, Sánchez no cree que haya nada que solucionar. Gozamos de un amplio bienestar. Escúchale. El bienestar que gozamos hoy es, sin duda alguna, en buena medida, el resultado de aquella visión compartida y del esfuerzo colectivo y también sostenido en el tiempo que esta visión pues hizo posible. Pero tú hablas, mírate, que siempre hablan de desarrollo sostenido en el tiempo. La Agenda 2030, las dos palabras mágicas son desarrollo sostenible. Es decir, todo va encaminado a lo mismo. Es decir, nos van a cambiar todo porque lo que se trata es de imponernos una nueva sociedad. Donde las naciones van a quedar diluidas y luego también habla en esta presentación, que es otra gran aberración, que no sé si a muchos le han pasado desapercibido, habla de lo científico, lo científico, todo ellos basado en criterios científicos. Javier, para hablar de lo científico, efectivamente, porque es muy curioso que la izquierda nunca ha creído en el progreso. La izquierda es lo más reaccionario. Si hay alguien que le tiene miedo al progreso, a la innovación, a la espontaneidad, siempre ha sido la izquierda. La izquierda siempre ha sido la de los planes quinquenales. De aquí a 5 años, todo esto lo vamos a planificar nosotros hasta el último milímetro y hasta el último céntimo. Pero ahora están con el rollito de la ciencia. La ciencia nos ha salvado, le decía Matías Prats a Pedro Duque. Gracias, ministro, la ciencia nos ha salvado. Bueno, y consiguen, y la presentación la hace una youtuber que se llama Rocío Vidal, que tiene un canal en el cual, que se llama El Gato de Schrödinger, en el que nos echa rollitos sobre el tema, por supuesto, persiguiendo a los negacionistas y más. Esta, el 29 de febrero, decía que lo de la pandemia, que no había nada que preocuparse, la ciencia, que las mascarillas no servían para nada, que la ciencia, que esto, nada, puro alarmismo. Y tenía una foto de atrás de Auronplay, que es otro youtuber que a mí me encanta, que decía, nos vamos a morir todos, los youtubers riéndose. ¿Tú te acuerdas que Pedro Simón en un momento llegó a decir, necesitamos influencers para que... Bueno, estos son los influencers que decían, por ejemplo, que el coronavirus se mataba bebiendo agua caliente. Esto es algo que seguramente Fernando Paz se acuerda. Vamos a recordar lo de la gata de Schrödinger y lo comentamos con Fernando. Necesitamos mascarillas. Todo el mundo a ponerse mascarillas en la calle ya. Pues que te voy a rebuscar por aquí alguna mascarilla improvisada. Esto mismo. ¡Ya estoy protegida! No, ahora en serio, la población general no necesita mascarillas. De hecho, está habiendo tanto pánico general y tanta histeria que se han acabado los suministros de mascarillas en un montón de sitios y se han disparado astronómicamente los precios. Entonces, la gente que sí de verdad lo necesita, enfermos reales, alergias, pacientes oncológicos, no está encontrando mascarillas. Por favor, dejad de comprar mascarillas. No hace falta. Claro, ¿sabes por qué decía que no hace falta? Y me gustaría saber la opinión de Fernando. Es que en aquel momento no había mascarillas. No es que dejen de comprar, es que aunque hubiéramos ido a la farmacia, no las había. No voy a entrar, Fernando, en el tema de si sirven o no sirven. Estoy hablando de los discursos que nos han vendido durante toda la pandemia. Esta es la que ahora va a la sexta noche a perseguir a los negacionistas. Esta, la que negó la pandemia a comienzos. ¿Por qué? Porque les convenía a ellos, porque no había mascarillas. ¿Qué íbamos a ir a comprar si no había mascarilla, no había guantes, no había nada? Así es. Son los negacionistas de marzo, que les llamo yo. Porque, bueno, están en la posesión de la verdad y entonces no importa realmente dónde se ubique esta, lo importante es dónde están ellos. Ellos no están en la verdad, eso no importa. Lo que importa es que donde estén ellos, ahí está la verdad. Exacto. Entonces, claro, da lo mismo la tesis que sustenten, siempre tienen razón. No, por supuesto, el tema no es el de la mascarilla en sí, que bueno, yo creo que está ya más que sabido desde muchas instancias.
Es verdad que se lanzó la especie, digamos, en términos en cuanto a la sociedad, de que no se lanzaron a comprar mascarillas porque había escasez de mascarillas. Eso es cierto, pero no deja de ser menos cierto que las organizaciones médicas colegiadas subrayaron durante los meses de de febrero, de marzo y de abril que las mascarillas no servían. Y lo hacían en términos médicos, no lo hacían en términos, digamos, de practicidad a la hora de adquirirlas o de esperen ustedes un tiempo porque no hay. No. Argumentaban y venían argumentando desde hacía muchísimos años. Lo digo para que esto no quede solo en los youtubers, sino también en los médicos, que ya está bien. Que ya está bien, señores médicos. Llevaban durante muchos años argumentando que las mascarillas no servían. A comienzo de la década anterior, en torno al 2011, 2012, no recuerdo ahora con exactitud el año, pero bueno, porque no fue además solo un año, fue durante una época. Hubo muchísima gente o mucha gente que en Occidente, imitando lo que se hacía en Oriente, en China fundamentalmente, también en Japón, en Corea, le dio, por ejemplo, por correr con mascarillas o por hacer bicicleta con mascarillas por la calle. Y entonces, de las organizaciones médicas y de las webs médicas, se escribieron un montón de artículos desaconsejando el uso de la mascarilla cuando se hiciera un esfuerzo físico. Bueno, esas mismas organizaciones, 8 años después, están recomendando exactamente lo contrario y diciendo que la mascarilla no tiene ningún efecto sobre los esfuerzos físicos, ni siquiera sobre el devenir diario de las cosas. Y no son youtubers. Que los youtubers son lo que son, no son youtubers. Claro. Pero ¿te acuerdas que hubo youtubers? Porque, insisto, esto es en lo que nos pide el gobierno que confiemos. También hubo youtubers, amigos de esta, que decían que había que beber agua caliente porque eso mataba el virus, ¿no? Es decir, independientemente de los debates, estos nos piden que creamos en la ciencia. Es decir, en todos aquellos que han dicho una cosa y la contraria sin sonrojarse, punto. Y te pregunto, vamos a ver, agenda, cositas que hemos visto en esto que nos lo han vendido como, bueno, ya sabéis, ¿no? Como transformación y cohesión, prospecciones de futuro, retos extraordinarios, debates estratégicos. Aparte, el tío que más ha dividido a la sociedad española nos pide, por favor, que nos pongamos de acuerdo para ver una utopía, porque hay que tener una utopía, nos dice. Claro, la tuya, la que te vamos a pagar nosotros, la que nos va a hacer más pobres, ¿no? Cosas que han puesto, bueno, por ejemplo, Fernando, imaginan que va a haber muy pocos estudiantes. Dice que en el futuro, en 2050, no sé con qué bola de cristal han podido ver el futuro y han dicho, es que va a haber muchísimos menos estudiantes. Vamos a necesitar miles y miles de inmigrantes para que paguen las pensiones. Vais a tener que dejar de comer carne. Vais a tener que empezar a comer gusanitos o insectos que son, aparte de ser muy crocantes, también son muy proteicos. Es decir, ¿a dónde vamos, Fernando? ¿Y por qué? Más allá de que esto es flor de un día, yo te puedo asegurar que estoy seguro que en 15 días nadie se va a acordar de esta pantochada, porque precisamente está para esto, para entretenernos hasta que a Redondo se le ocurra otra. Pero a mí me preocupa, porque detrás de esto supuestamente había 100 expertos, 100 personas importantes de nuestro país que se apuntan a firmar este tipo de utopías orwellianas y que para mí son una auténtica pesadilla. Bueno, lo primero es decir que lo único en lo que han mentido en esta historia es en la fecha. Es decir, esto no es para el 2050. Adelántenlo ustedes 20 años, como mucho, como mucho. Bill Gates está anunciando que esto hay que conseguirlo entre 2023 y 2025. No, en fin, son cosas de Bill Gates. Está diciendo. La fecha es mentira, no es 2050 ni muchísimo menos. Lo que pasa es que el globo sonda lo tienen que lanzar con una cierta prudencia. Y ahí entra la parte buena de todo este asunto. Y es que todo este tipo de cosas formaban parte de la conspiranoia hasta hace muy poco, hasta hace yo diría casi semanas o meses, ¿no? Cuando hablábamos algunos de estas cosas, pues nos llamaban de todo, lo que menos iluminados, ¿no? Y decían, pero ¿qué me estás diciendo? Que hay una cosa que se llama Agenda 2030, y aunque uno decía sí, y el PIN lo lleva el rey, lo lleva el rey, el presidente, el vicepresidente, los ministros, digo, o sea, es increíble, pero la gente no es capaz de no creer lo que ve. Bueno, Susana Griso le dijo a un tertuliano, uy, ya estamos, faltaba que menciones a Soros, como diciendo, qué cansinos. Claro, esa es la historia. Entonces, esto está bien para que mucha gente a la que se le ha hablado de estas cosas durante tiempo y eran enormemente escépticos, por lo menos sepan que esto existe.
Y además pueden sacar otra consecuencia, si no son demasiado, en fin, son un poco despejadillos, pueden sacar otra consecuencia, y es que el mundo no discurre por sí mismo, sino que las cosas suceden porque alguien las impulsa, porque hay fuerzas que las están impulsando. Señores, les están diciendo a ustedes cómo van a vivir en el año 2050, cómo van a viajar en el año 2050, lo que van a comer en el año 2050, cómo va a ser su vida en el año 2050, y usted no va a tener alternativa. Usted no va a poder coger un vuelo de Barcelona a Cádiz, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque los vuelos domésticos, los vuelos nacionales, los vuelos internos se van a suprimir. Todo aquello que pueda ser, ya en Francia está aprobado, solo falta un trámite, en Francia ya está, todo aquel trayecto que pueda ser cubierto por un tren en menos de 2 horas y media estará prohibido, digamos, que sea cubierto por un vuelo. La carne, el gobierno está financiando la producción de carne sintética, de 2 maneras, el laboratorio o a partir de hierbas. Bill Gates es quien está impulsando esto. Bill Gates ha comprado una serie de tierras en Estados Unidos. En este momento se considera que es el primer terrateniente de Estados Unidos y está empezando a fabricar este tipo de productos. No insinúa con esto ni muchísimo menos que lo que él busque es dinero, porque no es verdad. Lo que busca es la creación de un futuro tal y como él lo imagina. Lo que busca es poder, pero no por el poder en sí mismo, probablemente, aunque eso también juega su papel, sino para poder transformar la sociedad en el sentido en el que él quiere. No es dinero, no es beneficio económico, no me sean ustedes pequeños burgueses. A lo mejor para ustedes, como para mí, metidos en la vorágine diaria, es importante conseguir un modo de mantenernos, etcétera, pero a quien le sobra el dinero lo que menos le importa es eso. Y lo que verdaderamente le importa y lo que mueve a esta élite es el poder. Por eso ese programa es un programa que se compadece perfectamente con la Agenda 2030 que se nos ha diseñado y que, por supuesto, ni usted, ni yo, ni nadie de quien nos vea hemos aprobado en absoluto. Lo tendremos, nos guste o no. Se implementará con nuestro acuerdo o con nuestro desacuerdo. Eso no tiene ninguna importancia. Las élites han saltado ya por encima de todo eso. La democracia se ha quedado convertida en una carcasa vacía de contenido porque son ellos los que copan las instancias decisorias, y ustedes lo único que pueden hacer, ustedes y yo, lo único que podemos hacer, aparte de protestar, es elegir a las personas que gestionan las decisiones que se toman en otros sitios. Y hoy las decisiones se toman en Bruselas, se toman en Washington, no se toman en Madrid, no se toman en Barcelona, ni se toman en Burgos. No nos engañemos, las toman ellos. Usted no puede hacer más que elegir a quien gestiona eso. Eso es todo. Y además, incluso para elegir eso, lo hacemos bastante mal. Para el que crea que estamos delirando, esta semana el diario El País puso este tuit: una nueva carne vegetal hecha a base de arroz y algarroba está a punto de llegar a los supermercados. Es lo que se llamará carne ética. Ya lo verán, empezarán a ver ustedes dentro de no mucho. Ya está llegando a los supermercados y se venderá eso como carne ética, carne que no es carne. El propio Gates ha dicho que de momento no está muy conseguida. Yo les aviso a ustedes, pues, si quieren hacer el experimento, que de momento no está muy conseguida, que el sabor no es muy allá, pero que confían que en un lapso de tiempo corto, de un par de años o algo así, sea muy asimilable a la carne que hemos venido comiendo hasta ahora. Hace la salvedad, en cuanto al consumo de carne, de que esto será para el primer mundo. El tercer mundo no estará, digamos, obligado a este tipo de cosas por la situación en la que está, y todo ello con la excusa, no nos olvidemos nunca, porque aunque el objetivo es el neomalthusiano, es disminuir la población, etcétera, pero el camino, la vía y la excusa argumental es el cambio climático, en este caso referido al metano, a las emisiones de metano de la ganadería. Claro. ¿Qué va a pasar con Argentina? Imagínate, Javier, bueno, Argentina, que prohíban la carne. No, se trata de ejecutar a las vacas ahora son las grandes culpables de todo, pues imagínate en la India. Es decir, imagínate. Son las grandes culpables y habrá que ejecutar a las vacas. Pero fijaros lo tenebroso que es esto, porque también te dicen que esta carne, claro, no tiene colesterol, con lo cual pues evita el cáncer de colon. Es decir, se trata de exterminar el mito de la superpoblación, que queden unos pocos, esos pocos que sean muy sanos y con un ciclo de vida que ellos decidirán cuando se acaba también el ciclo de vida. Javier, aparte las contradicciones que tienen son fantásticas. Por un lado, dicen que necesitamos inmigrantes para pagar las pensiones, pero por otro lado quieren que trabajemos menos. Por otro lado, no, la jornada laboral tiene que ser de 35 horas. Es decir, ¿en qué mundo quieren vivir? ¿De qué pretenden? ¿Quieren traer inmigrantes? Pues ahí está lo de Ceuta, que pasen, venga, que pasen. ¿Dónde los van a hacer trabajar? Pero jornadas de 35 horas. ¿De dónde van a salir? ¿Quién las va a pagar? Claro, pero a no ser que estén mirando que sean los nuevos esclavos, sean esclavos y los demás no vamos a trabajar y van a trabajar ellos gratis, porque en algún sitio tendrán que sacar el pagarles a ellos. Pero si te das cuenta, es decir, esta agenda no está pensada
que también para ti, para mí o para Fernando, quiero decir, que empiecen a hablar de aquí al 2050 para que vayamos normalizándolo. No sé si me entendéis, lo vayamos asumiendo. Es para las generaciones venideras, la gente que ahora tiene un par de años, 3 años, se vayan acostumbrando a esto, porque a nosotros va a ser muy difícil que nos metan la carne sintética, pero se trata de ir normalizando aberraciones como esta y cuando llegue el 2050 o el 2030 las asumamos con normalidad. Mirad, el vehículo, el coche es un elemento también de libertad, la movilidad y que tú te puedas ir, el impuesto a las carreteras, porque se trata de que no viajes en avión, pero que tampoco viajes en coche. ¿Por qué? Porque el coche, la moto, el transporte es un elemento de libertad. No, porque y las carreteras son de ellos. Claro, han tú por la nacional, Claro, déjame las autovías libres, que el domingo por la noche quiero volver a mi casa rapidito, sin que estorbes, sin que las clases medias les estorbemos. Los amantes de lo público han privatizado las carreteras, pero todo esto va encaminado a lo que te digo, a hacernos aldeanos periféricos, a no salir de nuestra... veamos paisajes preciosos en un documental de la 2, pero que tú nunca vas a poder ir ahí, por lo caro, lo costoso, porque no vas a poder coger aviones, no vas a poder ni siquiera coger un coche. Y ellos de vez en cuando deciden, bueno, vamos a dejar que este mes viajen los que se apellidan, los que empiezan por la G, y les buscan el viaje de dónde van a poder ir. Esto, que puede ser una locura, nos lo están preparando no para ahora, sino para que lo vayamos asimilando con normalidad. Pues este platito, esto no sé qué, han normalizado la gilipollez de ser vegetariano. El hombre es carnívoro, no es vegetariano, independientemente de que alguien pueda comer vegetales, ¿no? Pero es para que vayamos normalizando, aceptando como normal lo que no lo es. Bueno, lo que es para que te vayas acostumbrando, porque te van a hacer pagar impuestos hasta por respirar. Mira, subida fiscal al alcohol, al tabaco, a la gasolina, al diésel, a los coches. Lo que necesitan, este mundo es muy bonito, pero hay que pagarlo y lo vamos a pagar nosotros con una recaudación fiscal que va a aumentar 8 puntos en 30 años. Bueno, como dice Fernando, esto va a pasar ahora, no hay que esperar al 2050, solamente te están preparando, solamente te están entrenando, domesticando, para que cuando te den el palo ya sepas de qué va la cosa. Estamos hablando de que del tema medioambiental, tributos por matriculación, como decía, impuestos al alcohol, tabaco, sucesiones, patrimonios. Eso sí, le molesta mucho que la gente herede, pero a los jóvenes le van a regalar una herencia. No sabemos de qué. Donde por supuesto veto a los vuelos, me imagino el sector aéreo estará contentísimo. Tampoco es que me dé mucha pena, pero que se vayan acostumbrando. Y prestación por crianza, no sé lo que significa, dice el Ejecutivo, plantea prestar por crianza de hijos menores de 18 años. Es decir, el tema de tener un hijo ya parece un acto heroico, como Mónica García. Entonces si tú tienes un hijo, te lo tienen que como los menas, alguien te lo tendrá que mantener, ¿no? Porque si encima has tenido el acto heroico de tener un hijo, pues alguien te lo tendrá que pagar. Se trata de que los hijos que Marruecos no quieren que nos enteren en la frontera, nosotros los adoptemos. Si de eso se trata, tú no tienes por qué tener hijos, tú te tienes que quedar con los hijos de un moro, o de un marroquí, o lo que sea. Es decir, no, esto con perdón de la presión, pero esto es así. Filosóficamente hablando, nos lanzan a 2.000 jóvenes, dicen, jóvenes que alguno podría ser mi padre, y te dicen, toma, para ustedes, usted no tenga hijos porque aquí están sus hijos. Usted, en vez de meternos nosotros el centro de Mena, lo que hacemos es que usted se lo lleva a casa. Y esos son los nuevos hijos. Si es que está todo pensado. Y esto que nos puede parecer aberración, lo que se trata cuando nos hablan a estas fechas, a 10 años, a 30 años, es que lo vayamos asumiendo ya. Por supuesto, esto ya empieza a estar implementado. La pregunta que nos tenemos que hacer, por ejemplo, el bombardeo masivo que te hacen los medios de comunicación también, normalizándote estas aberraciones. Lo que tenemos que saber es quiénes son los núcleos de resistencia. ¿Quién va a hacer frente a todo esto? Porque esto no podemos bajar, no podemos descansar. Ya no hablamos de España como Estado fallido, es que hablo de que las identidades van a desaparecer, se van a diluir, están buscando un mundo uniforme en todo esto, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a fomentar, crear conciencia, núcleos de resistencia, donde esté día y noche. Tenemos que hablar de estas cuestiones, porque si no, insisto, las vamos a asumir como normales. Asumiremos como normales que no haya vacas, porque dirán que son malas, veremos cómo ejecutan a todas las vacas porque tienen gases. Es decir,
En la población hay que eliminarla, la que es anciana, hay que dejar población joven, sana, y tú mismo estarás mentalizado para que cuando llegues a los 60 años, oye, yo me tengo que ir, tengo que dejar este mundo. La espiritualidad desaparece de nuestras vidas, que si la resiliencia, que si la robotización, todo eso está buscando una sociedad mecanizada donde nosotros somos elementos de producción. Y lo que te contaba del vehículo, el vehículo es un elemento siempre de libertad, de movimiento. Va a ser un artículo de lujo el que alguien se saque un carnet de conducir. No te va a hacer falta. Fernando, varias cuestiones de las que mencionaba Javier. Por ejemplo, me encanta porque tenemos que cuidar el planeta, pero el dinero cae del cielo, porque renta climática compensatoria. Es decir, por un lado dicen, te vamos a dar una renta climática. Por un lado te lo quitamos por los impuestos verdes, pero luego si vemos que procede, se lo vamos a dar a las rentas más bajas. A las rentas más bajas le darán una renta climática, tócatelo, pagada por nosotros, por las clases medias, a través de impuestos verdes. Nosotros seguimos pagando la luz más cara de Europa, seguimos pagando el gas, que bueno, los precios son este invierno, cualquiera que haya tenido que pagar una factura después de encima con una nevada como la que cayó y Filomena y tal, bueno, ¿para qué contarles? Esa energía verde es la que nos sale cada vez más cara y con la cual se enriquecen siempre los mismos. Es absolutamente fantástico. Y sin embargo esta utopía, hay gente que la sigue comprando. Hay gente que la sigue comprando. Más inmigrantes como motor económico y lo que te comentaba antes, 800.000 estudiantes menos entre 3 y 15 años. Claro, entiendo que creen que, claro, ¿para qué vamos a tener hijos, como decía Javier, si podemos adoptarlos menos? Sí, así es. Los cálculos acerca de los estudiantes que va a haber son en principio esencialmente correctos. Hay una caída brutal de la demografía, de la natalidad y no tiene visos en absoluto de que eso se corrija, entre otras cosas porque no es un problema de renta, puesto que a veces nos lo venden, ¿no? Por supuesto hay que hacer políticas para beneficiar a aquellos que tienen más hijos, etcétera, pero eso no soluciona el problema. Digamos que es un mecanismo compensatorio por su esfuerzo, pero no porque vaya a solucionar el problema. Las rentas más altas no tienen más hijos que las rentas más bajas. Esa es la realidad. Por tanto, el aumento de renta no supone un aumento en el número de hijos e incluso la historia y la experiencia nos dice que supone lo contrario, que las sociedades más rurales, más agrarias son las que más hijos tienen. Bueno, estamos, por tanto, abocados a una sociedad de ese tipo en la que cada vez haya menos gente joven de entrada, ¿no? Y eso es un hecho. Y luego hay un proceso de sustitución de población que es algo buscado por distintas razones. Hay una razón primera, ¿no? Que es la de destruir las identidades. Esto es básico, se crean identidades transversales, como por ejemplo la orientación sexual, que hace que un militante LGBTI de Castellón sienta una mayor afinidad con un militante LGBTI de Ottawa que con su vecino de al lado porque no es homosexual y cosas así, ¿no? Es decir, se van rompiendo las identidades naturales y se crean las identidades que en definitiva benefician a los grupos de poder y a las élites oligárquicas. Decía Warren Buffett, estamos en una guerra de clases y la mía va ganando. Bueno, pues tiene toda la razón. Aquí hay una guerra desde las élites, yo prefiero llamarle la oligarquía porque élite tiene un concepto aristocrático, que desde luego no reúne esta gente. Y es una guerra de esas oligarquías contra la población, contra el pueblo. El pueblo, es decir, la clase media, la clase trabajadora, los autónomos, la gente que conforma pues el 70%, digamos, 60, 70, 75% de la sociedad, que es quien mantiene estas sociedades. La gran excusa es la política verde. La política verde que nos va a convencer de que, como decía Javier, renunciemos a nuestro vehículo privado por vehículos colectivos, eléctricos y todas estas cosas, que nos va a limitar, por supuestísimo, nuestra libertad, nuestra capacidad de movernos. Al final todo esto tiene que ver con el control de la población y, por supuesto, las políticas verdes pues son la mejor excusa, puesto que lo verde es la nueva religión, es la neorreligión, incluso adoptada con el impulso desde el Vaticano, no conviene olvidar esto, y bueno, la que justifica las subidas de impuestos de una forma absolutamente descarnada, y ante lo cual la gente aplaude y dice, es por el medio ambiente. Bueno, bien, pues no hay nada más que decir. El medio ambiente lo justifica todo, ¿no? El impuesto verde es lo que está impulsando
cosas como, por ejemplo, bueno, las políticas verdes, como que, por ejemplo, la tercera parte de lo que nos vaya a dar Europa va para políticas verdes, va para el coche eléctrico y cosas así, mientras se arruina literalmente la clase media en España y va desapareciendo, no digamos ya los negocios, etcétera, todo eso, olvídate, porque han cerrado ya el 20%, o sea, y eso se va a recuperar muy poco si es que se recupera algo. ¿Cree usted que lo que da Europa verdaderamente va a ir para eso? ¿O va a ir para el turismo, por ejemplo? No, señores, va a ir para el coche, por ejemplo, y va a ir para las llamadas políticas verdes, en las cuales se han situado amigos de la élite, no del gobierno, que por supuesto y por descontado, sino de la élite oligárquica que manda en el mundo y que manda en España, que es lo que importa, que no es solo una élite política, ni muchísimo menos. Los políticos, en este caso, son los monosabios, y son los palanganeros del verdadero poder, que es un poder financiero y también mediático, que son quienes están impulsando esto a medio camino entre la ignorancia, la mala fe y el beneficio propio, claro. Entonces, es la gran coartada de nuestro tiempo. Políticas verdes. ¿Quiere usted política verde? ¿Quiere usted un medio ambiente? Porque, claro, nos estamos cargando el planeta. Pues tiene que pagarlo usted. Porque recuerde que Bill Gates contamina 40 veces más de lo que usted o yo contaminamos. Bill Gates no puede ir en un avión normal como todo el mundo, en business class o lo que quiera. No. Bill Gates tiene que llevar su propio avión. Y el primer contaminante en el mundo, la primera persona es Bill Gates. Y la segunda, ya no sé si sigue siéndolo, pero hace 6-7 años era Al Gore. Bueno, pues estos son los tipos que nos venden el producto. Yo siempre digo que el comportamiento de cada uno avala mucho aquello que dice defender, ¿no? Avala o deja desnudo o desnuda aquello que dice defender, ¿no? En el caso lo he contado en alguna ocasión, pero en el caso del cambio climático, que es la gran coartada para imponer todo esto, que nos creamos el cambio climático antropogénico, siempre cito la cosa de el hecho de que en términos políticos quien más impulsó el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, fue Barack Obama, y el cambio climático supone que por el deshielo de los polos, las aguas del mar pues van a inundar la Tierra prácticamente por unos cuantos metros, ¿no? Esto nos lo vienen diciendo. ¿No han oído ustedes un montón de veces que las Islas Maldivas van a desaparecer para el 2005, para el 2010, para el 2020? Bueno, entren ustedes en el buscador y pongan Islas Maldivas, oferta viajes, y verá cómo hay un montón de ofertas viajes, y les garantizo que no son submarinas. A las Islas Maldivas siguen ahí. Bueno, pues el impulsor de todas estas políticas y el subvencionador de todas estas políticas a nivel mundial, que fue Barack Obama, les recuerdo a ustedes que se ha comprado una mansión de 11 millones en una isla que se llama Martha's Vineyard, ahí lo están viendo ustedes, que está a orillas del mar. Así que, si Barack Obama se creyera la 10ª parte de lo que dice, no tiraría 11 millones de dólares, se lo garantizo, en una casa que va a ser engullida por el mar en cuestión de meses o todo lo más de unos poquitos años. Es todo mentira, háganme caso, es todo mentira. Hay un principio de verdad porque el clima está en perpetuo cambio siempre, pero la capacidad del ser humano de influir en eso, y sobre todo que eso esté destinado a una especie de proceso entrópico cada vez más desordenado y cada vez peor en contra del planeta, señores, no es verdad. Les están timando y les están engañando por muchas cosas y razones, pero entre otras, no lo olviden, para meterles la mano en el bolsillo. ¿Has visto Javier Fernando cada vez qué liberal está? Defendiendo la bajada de impuestos, defendiendo que no nos metan la mano en el bolsillo. Fernando. Un segundo. Yo estoy absolutamente a favor del estado de bienestar. Estoy absolutamente a favor de los impuestos. Pero como todo en la vida, tiene que tener una proporción. Es que esto es confiscatorio. Es que yo creo que el estado de bienestar es el gran timo, fíjate. Es decir, vamos a ver, yo no me iría para que nos entendamos, a encadenar a un hospital público para que lo cierren. ¿Me entiendes? En esta situación. Es decir, yo creo que hay cosas por las cuales merece la pena pues poder financiarlo. Lo que no entiendo es que yo creo que es el gran timo. Creo que el estado de bienestar es el gran timo. Es para que tú tengas tu radiografía en lista de espera dentro de 3 meses, pues te vamos a esquilmar. Y entonces, claro, yo lo que creo es que es con la mentira del estado de bienestar, con la gran mentira del estado de bienestar, porque al final no nos engañemos. Si fuera tan bueno el estado de bienestar, pues nadie tendría sanidad privada. No, vamos a ver si me permitís. Es que, perdona un segundo. Es que en España
hace 30 años nadie iba a la sanidad privada. Y es que en España hace 30 años nadie iba a la educación privada. Es que han degradado la sanidad, y han degradado la educación como coartada para hacer negocio absolutamente de todo. No hay ninguna esfera de la vida pública que quede al margen de negocio. El proceso en el que estamos en favor de esas oligarquías es justamente la privatización de lo público. Es decir, que la OMS le pertenece a Bill Gates. Empezando por ahí, siguiendo con todo lo demás. Hay una degradación de lo público deseada, querida y buscada. Por eso en España había cosas que antes no eran negocio, y ahora todo, bueno, es negocio contar la vida sexual de tu padre en determinadas cadenas de televisión, con lo cual apaga y vámonos. El problema está en esa concepción del mundo que lo concibe todo como negocio, y en eso es en lo que estamos. Y ahora mismo en una centralización justamente de todo ese capital dinerario, humano y político que representan las grandes organizaciones mundiales, que es hacia lo que vamos. O sea, la ONU, la OMS, la FAO, la UNESCO, todo eso está privatizado en manos de 4 tíos, que son los que dominan el mundo. Por eso el estado de bienestar era una cosa a la que contribuíamos todos en aras a la justicia en primer lugar. Y después, para que esto no petara, para que esto no estallara, pero se ha convertido en el negocio de 4. Claro. Vamos a ver, el estado del bienestar se lo han cargado. El estado del bienestar desaparece en España a partir del año 78. Claro, el estado del bienestar... Cuando tú tienes que esperar 11 meses para que te mire el pie, tu médico de... ¡Claro! Pero para que te operen tal, eso no es un estado de bienestar. Vamos a ver, Fernando, la educación... la educación pública y la sanidad pública ha desaparecido. Ya no es para los españoles, es para los menas, para la gente de fuera, los que tienen otros privilegios. Tú lo pagas, pero el estado del bienestar, además lo han montado, lo han hilado con los chiringuitos autonómicos, y naturalmente que no quiero pagar impuestos, porque estos impuestos a qué van destinados, a decirle a mi hijo de 5 años que se corte el pene, y que lo normal es que el pene se lo corte. Pero lo que yo les estamos de acuerdo, es un gran timo y estamos de acuerdo, pero lo que yo les digo es, siempre ese fue el destino final. El destino final es este, es decir, si tú esperas que el Estado no degenere, pues estás, al final terminan en esto, en puro clientelismo político y mafia sindical. Porque es lo que han dicho. No, perdona, en España o en Argentina, sí. En Argentina, ¿sabes quién lo hizo en Argentina? En Argentina lo hicieron los propios inmigrantes. Los propios inmigrantes fueron los que crearon sus redes de asistencialismo social, el Centro Gallego, el Hospital Italiano, que eran instituciones de referencia, hasta que el Estado se hizo con ellas, hasta que el peronismo se hizo con ellas. Claro, pero porque el Estado, pero precisamente porque no era un Estado, porque era una banda facciosa encaramada a un Estado. Un Estado es Austria, un Estado es Suiza, un Estado es Alemania. Claro, aquí la cuestión está, ¿dónde no hay Estado y dónde tal? En Burkina Faso, en el Chad, ahí es donde no hay Estado. Entonces, el Estado cumple su función en la historia, el Estado cumple su función en la sociedad, que no es una función total, ni muchísimo menos, y que no es una función tampoco puramente testimonial. Es en lo que lo están convirtiendo. La sanidad española, de aquí a muy, 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 muy poquito, recordad lo que digo, a muy poquito se va a quedar para inmigrantes y para jóvenes. Se va a quedar para eso, pero porque han querido convertirlo en eso. Claro. No porque la sanidad pública sea eso, sino porque han querido convertirlo en eso. Y al final, como se ha degradado tanto, pues resulta que la gente que se lo puede pagar se va a la pública, a la privada, perdón. Pero claro, cuando resulta que si nos acordamos, no nos daban un antibiótico, pero vamos, ni que entraras con una MG42 en el hospital. O sea, no te daban un antibiótico tal. Y ahora mismo llamas y le dices, oiga, tengo un dolor terrible tal igual. Y te recetan el antibiótico sin que te haya visto nadie. Es decir, es una locura, es un proceso de degradación buscado. Cuando con esta pandemia, por ejemplo, lo que hacen es cerrar los centros de proximidad y concentrarlo todo en los hospitales, es una decisión administrativa que degrada el sistema y que es culpable en gran medida de lo que ha pasado. Porque si tú tienes una determinada número de metros cuadrados y de médicos para ocuparlos, y de sanitarios y de material y tal, cerrando los metros, o limitando los metros cuadrados, lo que hace es disminuir el valor de la atención médica. Están desde los 80 están en cargarse la sanidad pública. Desde los años 80. Y estamos ya al borde de conseguirlo. Y lo conseguirán, sin duda. Es que el estado del bienestar con el que yo soñaba no es este. Este no era el estado del bienestar.
Había un estado del bienestar para todos con un estado pequeño, porque además el estado era pequeño, ahora es elefantiásico, ahora es insostenible, ¿no? Entonces, nada tiene que ver esto con el estado del bienestar. Esto, la izquierda de este país, con la complicidad de la derecha, se ha cargado el estado del bienestar. El estado del bienestar es otra cosa, no los chiringuitos autonómicos, los chiringuitos de ideología de género, que no, es que han degenerado el estado del bienestar. Javier, te escucho hablar de estado pequeño y me emociono. Claro, yo me soy emociono. tremendamente partidario a favor de un estado pequeño. Claro, es verdad, es que lo que han hecho es un estado para la casta. Claro, Un estado para ellos. para colocarse ellos. Claro, es decir, el Estado tiene que ser pequeño, sí, tiene que atender, tiene que ser eficaz y tiene que atender al ciudadano. La persona no está para servir al Estado. El Estado está para servir a la persona. Y lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo ahora es justamente lo contrario. Un Estado que llega a todas partes, que es una cosa amorfa y que no sirve absolutamente a nadie sino a la casta dirigente. Esa es la realidad y a veces puede sonar un poco demagógico lo de la casta dirigente, pero es que es eso literalmente lo que lo han convertido. Bueno, Fernando, tú lo sabes, hay mucha teoría sociológica que siempre ha entendido que este Estado es una, y no es de ahora, es de asesinar, ni lo que te estoy diciendo, no he descubierto nada, que esto es una clase que explota, que expolia a otra. Lo que tenemos hoy es una clase que expolia a otra. Lo que decía Warren Buffett, sí. Pero es que esto ya lo decían teóricos, gente como, por ejemplo, sociólogos de comienzo del siglo XX. Es decir, esto está en la parte de la teoría del Estado. Es que, Luis, mira, aquí pasó, dejemos de lado el componente ideológico y político. Sí. Aquí lo que pasó a la muerte de Franco fue que el Estado era muy pequeño. El Estado era muy pequeño y la verdad, muy eficaz en términos generales. Era un Estado modesto que atendía las necesidades de la gente de una manera muy directa y, como digo, es que no había ni sanidad privada ni educación privada prácticamente, salvando 4 cositas de la Iglesia, proporcionalmente muy escasas, por otro lado, y para las clases más pudientes, etcétera. Y lo que hicieron, con independencia, ya digo, de la cuestión ideológica y de cómo le parezca a cada uno el régimen anterior y demás, lo que hicieron fue, se dieron cuenta, dijeron, pero, bueno, como Groucho Marx en una película, en Una noche en la ópera, cuando oye que hay un negocio alrededor y dice, hombre, yo tengo que meter las manos en esto. Pues exactamente eso es lo que exactamente. Pero ¿cómo? ¿Que había 700.000 funcionarios? Os vais a enterar. Claro, no es que haya más funcionarios. Ahora ya 3 millones y pico, de los cuales 2 millones son gente con el carné en la boca. Es decir, que no han aprobado una oposición. Autonomía mediante, claro. Claro, yo recuerdo en Los Toros, por ejemplo, la Diputación Provincial en la Plaza de Toros tenía 3 personas. Llegó la Comunidad de Madrid y pusieron en la barrera 9. O sea, de 3 pasaron a 9. Todo ha sido así. Es decir, esto es el asalto, un asalto casi generacional, podríamos decir, de una auténtica clase que se ha apropiado del aparato del Estado y que está chupando de la sociedad. Esto es un Estado que está destruyendo una sociedad, un Estado que está destruyendo una nación, porque hay una clase, hay una casta que se ha apoderado de ese Estado y no hay más que ver el sentimiento nacional en España. Por eso ya... Fernando, Javier... Sí, remátalo, pero Fernando ha dejado el listón alto, ¿eh? No, ha dejado el listón muy alto. Lo que yo quiero decir es que esto no es por salvar el estado del bienestar, esto es por salvar su bienestar. Es decir, se han aprovechado el Estado para salvar su bienestar. Cuando nos esquilman a impuestos, no es para salvar el estado del bienestar, es para salvar sus privilegios. Oye, que alguien me explique, dentro del estado del bienestar, qué tiene que ver el Ministerio de Igualdad de la borrica de Irene Montero. Les van 450 millones. ¿Qué tiene que ver el Instituto de la Mujer, donde una petarda de Beatriz Jimeno considera que la igualdad entre el hombre y la mujer se trata de sodomizar a los tíos? Coño, eso es el estado del bienestar. No, hombre, no, esto no es el estado del bienestar. Como siempre digo, el que tenga 40 o 50 pavos de más, que somos, yo creo que cada vez hay menos, hay que sacar su seguro privado. Pero no porque quiera, es porque estamos obligados. Quiero contar una cosilla al hilo de lo que ha dicho, brevísimo, es que es un chiste, pero que es real, ¿eh? Al hilo de lo que ha dicho Javier de la borrica de Irene Montero, y es que en mi barrio, donde yo vivía, en Casarme y tal, ¿no? Madrid, había una pintada que ponía "Vamos a matar al cerdo de Carrillo", lo firmaba Fuerza Azul, ¿no? Y debajo unos anarquistas habían puesto "Cuidado, Carrillo, que los fachas te quieren matar el cerdo". Y entonces lo de la borrica de Irene Montero me ha recordado lo de tal, digo, joder, la borrica, digo, es que Javier va a acabar con Irene Montero y con su borrica. Efectivamente. Bueno, señores, ha sido un auténtico placer, como siempre. Les agradezco muchísimo que hayan estado en este especial Quilombo y espero poder la semana que viene volver a conectar con vosotros. Muchas gracias. Un abrazo.